Algunas deudas no se pagan con monedas ni con simples palabras de gratitud. Aquella mañana, cuando Wade Cutter descubrió el rastro oscuro que cruzaba las llanuras salinas como si la tierra misma estuviera sangrando, entendió que solo tenía dos caminos. Podía seguir cabalgando, como habría hecho cualquier hombre prudente, o podía seguir aquel rastro hasta averiguar qué destino lo esperaba al final. Eligió lo segundo, aunque más tarde comprendería que esa decisión cambiaría su vida. Frente a él aparecieron dos mujeres apaches. Una estaba tendida sobre la arena ardiente, perdiendo sangre lentamente. La otra permanecía de pie, firme como un viejo mezquite, con una mirada dura que prometía muerte a cualquiera que se acercara demasiado. Wade Cutter les ofreció agua y algo de comida. Pensó que simplemente estaba ayudando a salvar una vida. Pero la verdad es que 700 Mato no rodean un rancho al amanecer porque alguien haya hecho lo correcto. Llegan cuando un hombre ha cometido algo que su pueblo considera imperdonable. Y lo que Wade Cutter ignoraba sobre las leyes antiguas de aquella tribu podía costarle la vida, o transformarlo en algo que jamás habría imaginado. Mientras la mujer herida bebía de su cantimplora, el destino ya cabalgaba hacia su rancho. El desierto llevaba 3 días en silencio, un silencio pesado, de esos que anuncian que algo grande está por romperse. Aquella mañana Wade Cutter revisaba la cerca del norte, justo donde sus tierras se encontraban con territorios que no pertenecían oficialmente a nadie. En esas tierras lejanas las reglas eran distintas, y quienes vivían allí no necesitaban papeles para reclamar lo que era suyo. El rastro de sangre apareció primero como manchas oscuras sobre la piedra clara, y luego como una huella arrastrada que contaba una historia que Wade comprendió incluso antes de querer aceptarla. Alguien estaba gravemente herido. Alguien estaba huyendo, y alguien más venía detrás. Su caballo se puso tenso cuando el viento cambió y trajo consigo un olor metálico que hizo erizar el aire. Aún así, Wade Cutter siguió adelante, guiando al animal por el sendero rojo que serpenteaba entre enormes rocas oxidadas, tan antiguas como el propio desierto. El sol subía rápido, calentando el aire hasta volverlo pesado. El sudor le corría por la espalda, pegando la camisa a su piel. Fue entonces cuando la vio. La primera mujer estaba apoyada contra una pared de piedra, el único pedazo de sombra en kilómetros. Su piel brillaba por la fiebre, y una herida profunda en el costado empapaba de sangre la ropa de cuero que llevaba. Su cabello oscuro caía húmedo sobre un rostro joven, tal vez de poco más de 20 años, que habría sido hermoso si no estuviera torcido por el dolor. Pero no fue ella quien detuvo la respiración de Wade. Fue la otra mujer. Nayeli se colocó entre él y la herida sin dudar. Incluso a 10 metros de distancia, Wade Cutter notó que no era como las demás. Era alta, más alta que muchos hombres que conocía, con hombros fuertes y una presencia que imponía respeto sin necesidad de hablar. Su ropa era similar a la de su hermana, pero llevaba símbolos que Wade no supo interpretar. Podían ser señales de rango o advertencias. El cuchillo que sostenía brilló bajo el sol como una promesa de sangre. «Vete, Adina», dijo ella con voz firme. «Esto no es asunto tuyo». Wade Cutter no desmontó. Mantuvo las manos visibles, vacías. «Esa hemorragia no va a detenerse sola. Te dije que te vayas». Las palabras cayeron en el aire caliente como un latigazo. La mujer herida, Aiyana, dejó escapar un gemido débil. Sus ojos se voltearon mostrando el blanco y su respiración se volvió rápida y superficial. «Es el tipo de respiración que anuncia que el cuerpo está entrando en shock», murmuró Wade. «Se está muriendo». «No es asunto tuyo», respondió Nayeli, apretando el cuchillo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Wade Cutter miró más allá de ella, hacia la joven que sangraba sobre la arena. Luego volvió a clavar los ojos en la mujer que lo enfrentaba. Bajo aquella furia había algo que él reconoció al instante. Miedo. Ese miedo terrible de ver cómo alguien a quien amas se escapa de tus manos
y no poder hacer nada. Bajó del caballo con movimientos lentos, como si cualquier gesto brusco pudiera provocar un desastre. La cantimplora colgaba de la silla junto a un pequeño bolso de cuero con carne seca y pan duro. Provisiones simples para alguien que pasaba el día reparando cercas lejos de casa. «Voy a tomar mi cantimplora», dijo en voz baja. «Solo agua». «Da un paso más y te abro la garganta», respondió Nayeli. «Entonces habrá 2 cadáveres aquí». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como brasas encendidas. Aiyana volvió a gemir, esta vez más débil. Un hilo de sangre se deslizó por la comisura de sus labios. Aún así, Wade Carter avanzó. Un paso, luego otro. La mano de Nayeli se tensó alrededor del cuchillo, pero no atacó. Un paso más. Ahora estaba lo bastante cerca para ver el pulso temblando en el cuello de Aiyana, como un pájaro atrapado bajo la piel. También pudo ver el rostro de Nayeli, cubierto de sudor que no tenía nada que ver con el calor. «¿Tu nombre?», exigió ella sin bajar el arma. «Wade. Wade Carter. ¿Por qué nos ayudarías?» «Porque se está muriendo», respondió él, «y porque yo ya estuve en tu lugar». Wade Carter extendió la cantimplora y la sostuvo en el aire durante 3 latidos de silencio. Nada se movió, excepto la sangre que seguía saliendo del costado de Aiyana. Entonces, la mano libre de Nayeli se lanzó hacia adelante con una velocidad que Wade apenas alcanzó a ver. Ella le arrebató la cantimplora de las manos sin dejar de apuntarle con el cuchillo. Luego se arrodilló junto a su hermana y acercó el agua a los labios pálidos de Aiyana. La joven bebió con dificultad, dejando que parte del agua se le deslizara por la barbilla. Sus ojos, brillosos por la fiebre, miraban sin ver nada. Murmuró unas palabras en su lengua, y Nayeli le respondió en el mismo idioma, aunque por un instante su voz perdió aquella dureza que mostraba frente al extraño. Wade Carter extendió la mano hacia su bolsa de cuero, buscando algo de comida y un trozo de tela para improvisar un vendaje. «¿Por qué?», preguntó Nayeli con desconfianza, su voz áspera. «Porque importa. Todo importa». Los ojos de la mujer se clavaron en los suyos. Cada acción tiene peso. Cada decisión trae consecuencias. Algo en la forma en que Nayeli pronunció esas palabras hizo que el estómago de Wade Carter se encogiera. No sonaba como una explicación. Sonaba como una advertencia. La cabeza de Aiyana se ladeó de pronto, y Nayeli reaccionó de inmediato, incapaz de ocultar el pánico. Bajó un poco el cuchillo mientras presionaba 2 dedos en el cuello de su hermana buscando el pulso. «Necesita ayuda de verdad», dijo Wade Carter. «Más que agua o carne seca. Mi rancho está a 3 millas al oeste. Tengo vendas limpias, alcohol para desinfectar y lo necesario para atenderla. No podemos ir contigo. Entonces morirá aquí, probablemente antes de que pase 1 hora». Lo dijo sin dureza, solo con la verdad desnuda. «Esa herida debe limpiarse y cerrarse. Ya ha perdido demasiada sangre». Nayeli miró el rostro pálido de Aiyana y luego volvió a mirarlo a él. Por primera vez, el cuchillo dudó en su mano. «Si nos traicionas, pasaré días haciéndote lamentarlo». «Entendido». Si hablas de esto con alguien, te encontraré». «Vivo solo», respondió Wade Carter. «No tengo a nadie a quien contárselo». Nayeli lo observó largo rato, buscando la más mínima señal de mentira. Lo que encontró en los ojos del hombre debió bastarle, porque finalmente bajó el arma y la guardó en su cadera. «Su nombre es Aiyana. Yo soy Nayeli». Luego añadió, «¿Puedes cargarla?». La mandíbula de Nayeli se tensó, como si la pregunta insinuara que ella no era capaz. Pero no discutió. Se inclinó y levantó a su hermana con una delicadeza sorprendente para alguien de su tamaño. Aiyana dejó escapar un gemido desgarrador cuando el movimiento abrió de nuevo la herida. Más sangre oscureció su ropa de cuero. Wade Carter montó su caballo y extendió la mano.
Será más rápido si monta conmigo. Nayeli dudó apenas un instante antes de levantar a su hermana con una fuerza que explicaba por qué muchos hablaban de ella casi como de una leyenda. Wade Cutter acomodó a Ayanna frente a él, sosteniéndola para que no cayera, mientras Nayeli subía detrás con una agilidad silenciosa. Cabalgaban hacia el oeste, hacia el pequeño rancho que Wade Cutter había levantado con sus propias manos y defendido durante años de soledad. Un lugar humilde, desgastado por el viento y el tiempo, pero fuerte contra todo lo que la frontera había intentado arrebatarle. Mientras avanzaban, Nayeli habló cerca de su hombro, con una voz baja cargada de tensión. «Debiste seguir cabalgando, Wade Cutter». Sus palabras sonaban como advertencia, o como remordimiento. «Lo que hiciste hoy no puede deshacerse». Hizo una pausa. «Has tocado a una hija del consejo. Y las leyes antiguas no perdonan, ni siquiera cuando ese toque salva una vida». El rancho apareció en el horizonte como una promesa incierta. Un par de edificios de madera gastada, un granero con agujeros en el techo, una cerca que pedía reparación. Nada especial, nada que pareciera valer la muerte de un hombre. Pero mientras la respiración de Ayanna se volvía cada vez más débil contra su pecho, Wade Cutter no pudo evitar preguntarse si acababa de entregar su propia vida a cambio de la de ella, sin saber siquiera cuál sería el precio. Antes de que el caballo se detuviera por completo, Nayeli ya estaba en el suelo, levantando los brazos para ayudar a bajar a su hermana. El movimiento arrancó de Ayanna un grito ahogado, y la sangre volvió a empapar la camisa de Wade Cutter. Él las guió hacia el interior del rancho, atravesando la puerta hasta la habitación principal, donde la luz del sol se colaba por las ventanas que él mismo había abierto en aquellas paredes construidas con sus propias manos. Y su soledad. «La mesa», dijo Wade Cutter, apartando un plato de lata y la taza de café de la mañana. Nayeli depositó a Ayanna sobre la mesa con cuidado, aunque sus manos temblaban al apartar el cabello oscuro del rostro pálido de su hermana. Wade Cutter abrió un gabinete y sacó lo necesario: telas limpias, aguja, hilo y una botella de whisky guardada para días más duros que cualquier tormenta. «Necesito ver la herida». La mano de Nayeli voló hacia el cuchillo. «No lo permitiré». «Si no lo hago, morirá», respondió él sin retroceder. «Puedes matarme después, pero primero déjame intentarlo». El silencio entre ellos se tensó como una cuerda a punto de romperse. Finalmente Nayeli bajó la mano y dio un paso atrás. La herida era peor de lo que Wade Cutter había imaginado. Un corte profundo en el costado, inflamado y rojo, claramente causado por algo más brutal que una simple cuchilla. Vertió whisky sobre sus manos, y luego directamente sobre la herida. El grito de Ayanna resonó en las paredes del rancho. Nayeli tomó la mano de su hermana y comenzó a hablarle en su lengua, murmurando palabras rápidas para calmarla. Mientras tanto, Wade Cutter trabajó con rapidez y precisión. Limpiar, cerrar, vendar. Sus manos recordaban aquellos movimientos de otra vida, de otra persona a la que una vez había intentado salvar. Aquella vez había fallado. Ese recuerdo amenazó con hacerle temblar los dedos. Pero esta vez no iba a fallar. ¿Cómo pasó todo esto?, preguntó Wade Cutter mientras terminaba de dar el último punto de la sutura. «Cazadores», respondió Nayeli, escupiendo la palabra como si le quemara la lengua. «Hombres con rifles que creen que el cuero cabelludo de nuestra gente vale dinero». La mandíbula de Wade Cutter se tensó. Conocía bien a ese tipo de hombres. Asesinos por monedas, depredadores que cabalgaban bajo un sombrero y una sonrisa vacía. Uno sigue vivo. Los otros ya están muertos. ¿Cuántos eran? 5. Ahora solo queda uno. Wade Cutter terminó el vendaje y envolvió el torso de Ayanna con una tela limpia. La respiración de la joven se volvió un poco más tranquila y algo de color regresó a sus labios.
No era mucho, pero bastaba para creer que tal vez sobreviviría la noche. Mientras se lavaba las manos manchadas de sangre en un recipiente de agua, volvió a preguntar: «Ese hombre que lo sigue, ¿qué quiere?». Nayeli bajó la voz, lo mismo que todos los de su clase, una prueba de muerte. Luego añadió, casi en un susurro: «Pero también busca algo más. Fama». Wade Carter levantó la mirada. «¿Fama?». Cree que mató a la hija del líder espiritual del consejo. Las manos de Wade Carter se detuvieron dentro del agua. La hija del líder espiritual. Sí, dijo Nayeli mirándolo fijamente. Las dos lo somos. Sus ojos pesaban como piedra. ¿Lo entiendes ahora? ¿Sabes lo que hiciste al tocarla? Wade Carter guardó silencio. Debiste dejarnos en el desierto, continuó Nayeli. Debiste seguir tu camino y olvidar que nos viste. Luego caminó hasta la ventana y observó la inmensidad del desierto. Afuera todo parecía quieto. Demasiado quieto. Nuestro pueblo tiene leyes más antiguas que esta tierra, murmuró. Leyes sagradas que protegen la sangre del consejo. Hizo una pausa. Ningún forastero puede tocar a una hija del consejo, ni para dañarla, ni para ayudarla. Wade Carter soltó una pequeña exhalación. Eso suena a locura. Es tradición. En el reflejo de la ventana el rostro de Nayeli parecía cansado, perseguido por sombras invisibles. Cuando nuestro padre descubra lo ocurrido vendrá. Y no vendrá solo. Sus palabras salieron pesadas. Vendrá con todos. Cada guerrero que pueda montar, cada arco que pueda tensarse, cada juramento que nos une. Luego se giró hacia él. Salvaste la vida de mi hermana, pero según nuestras leyes, también violaste un límite sagrado. Se hizo un silencio pesado. El consejo decidirá tu destino. Wade Carter miró a Aiyana, tan frágil sobre la mesa. Su pecho subía y bajaba lentamente. ¿Habrías preferido que la dejara morir? Nayeli bajó la mirada. Habría preferido que nunca nos encontraras. Su voz se quebró apenas. Porque ahora pagarás por tu bondad. Y yo no puedo detener lo que viene. El sol comenzaba a hundirse detrás del horizonte, pintando la tierra con tonos de cobre. Wade Carter se acercó a la ventana y miró el desierto junto a ella. De repente, aquel lugar parecía demasiado grande, y al mismo tiempo demasiado pequeño para esconderse. En algún punto de aquella inmensidad, un cazador seguía el rastro de sangre que llevaba directo a su rancho. Y mucho más allá, un padre creía estar llorando la muerte de sus dos hijas, sin saber que ambas seguían vivas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Wade Carter en voz baja. El cazador llegará al amanecer, respondió Nayeli. Luego añadió tras una pausa: mi gente cabalga más rápido de lo que imaginas cuando uno de los suyos está en peligro. Sus dedos apretaban el marco de la ventana. 2 días, quizá 3. Respiró hondo. Y cuando lleguen rodearán este lugar. ¿Cuántos? Nayeli lo miró directamente. 700 mató. Tal vez más. Negó con la cabeza lentamente. Así de muchos vienen por una hija. Luego añadió con voz más baja: por 2. Detrás de ellos, Aiyana se movió en sueños. Murmuró algo débil. Nayeli corrió hacia ella de inmediato, revisando las vendas con una ternura que contrastaba con su dureza anterior. Wade Carter permaneció junto a la ventana. Miró las sombras crecer sobre la tierra que siempre había creído suya. Su rancho, su refugio. Las cercas que esa misma mañana había revisado cuando el mayor problema del día parecía ser un poste roto. Ese silencio del desierto estaba a punto de terminar, y cuando terminara, lo haría con el sonido de cientos de cascos golpeando la tierra seca. Dijiste que ese hombre quiere una prueba de muerte.
preguntó Wade Carter. ¿Qué clase de prueba? Nayeli no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Wade Carter revisó el rifle que había dejado junto a la puerta. Estaba cargado. Tenía munición extra, comida seca en el sótano y agua del pozo, suficiente para resistir un asedio. Pero 700 Mato no necesitaban asediar nada. «Descansa un poco», le dijo Wade Carter a Nayeli. «Tú y tu hermana. Yo haré guardia». Ella lo miró largo rato. «¿De verdad crees que puedes protegernos de Silas Rourke?» En sus ojos había duda y una esperanza desesperada. Wade Carter sostuvo su mirada. «Creo que voy a intentarlo». Nayeli lo observó con calma. Intentarlo vale algo, si vale lo suficiente. Miró a Illana. Lo sabremos al amanecer. La noche cayó de golpe, envolviendo el desierto en una oscuridad espesa que parecía empujar contra las ventanas. Wade Carter se sentó junto a la puerta con el rifle sobre las piernas. Escuchó el silencio. Pero ya no era un silencio tranquilo. En algún lugar de esa oscuridad, Silas Rourke seguía el rastro de sangre hacia el rancho donde estaba la prueba que buscaba. Y mucho más lejos, 700 Matos se preparaban para cabalgar hacia el hombre que había roto la ley más sagrada de su pueblo. Ese día Wade Carter había salvado una vida. Mañana descubriría cuánto costaba hacerlo. El amanecer llegó torcido y gris. Wade Carter lo sintió antes de verlo. Era esa presión en el aire, la misma que aparece justo antes de que estalle una tormenta, o la violencia. Se había quedado dormido en la silla, aunque había jurado que resistiría despierto toda la noche. Cuando abrió los ojos, el cuello le dolía, y la primera cosa que vio fue a Nayeli en la ventana del este, con el cuchillo listo en la mano. «Ya llegó», susurró. Wade Carter se levantó sin hacer ruido y se movió hacia la ventana del lado opuesto. El terreno parecía vacío, demasiado tranquilo, pero él sabía que el desierto podía mentir. Lo había aprendido años atrás, a golpes. Entonces lo vio, una figura a caballo, a unas 400 yardas, moviéndose en círculos lentos mientras observaba el rancho. Estudiaba el lugar como un coyote antes de lanzarse. Silas Rourke, murmuró Nayeli, con un odio espeso en la voz. Primero mató el caballo de mi hermana para obligarla a correr. Luego la persiguió como si fuera un animal, antes de dispararle. Wade Carter mantuvo la mirada fija en el hombre. ¿Viene solo? Sí. Hizo una pausa. Los otros no aprobaron su crueldad. Así que los mató también. Wade Carter procesó eso en silencio. Un hombre capaz de matar a sus propios compañeros era alguien que ya no tenía límites. Alguien así era peligroso incluso para sus aliados. Silas Rourke avanzó un poco más y se detuvo justo fuera del alcance del rifle. El juego comenzaba. Era un hombre flaco, con el rostro quemado por el sol y por años de violencia. Llevaba ropa gastada y el sombrero hundido hasta las cejas, dejando apenas ver sus ojos. Cuando gritó, su voz cortó el aire del desierto como un látigo. Las mujeres que están ahí dentro. Sé que me escuchan. Hubo un silencio breve. Matasteis a mis compañeros. Supongo que eso cuenta para algo. Wade Carter abrió la puerta lo suficiente para hacerse visible con el rifle en las manos. No están interesadas en tus cuentas, Silas Rourke. El cazador lo miró con sorpresa. Vaya, no sabía que tenían ayuda. Luego sonrió apenas. Tú eres el ranchero. Soy el hombre que te está diciendo que te largues. Silas Rourke apoyó la mano sobre el revólver. No puedo. Tengo asuntos pendientes. Asuntos que no te incumben, a menos que quieras meterte. Ya tomé mi decisión, dijo Wade Carter. La expresión del cazador no cambió. ¡Qué lástima! Sus ojos eran fríos como el metal de su arma. Lo que ocurrió después fue tan rápido como un parpadeo. Silas Rourke desenfundó y disparó. Al mismo tiempo, Wade Carter se lanzó detrás del marco de la puerta.
La bala astilló la madera justo donde había estado su cabeza. Wade Cutter respondió al instante. Su disparo levantó una nube de polvo detrás del caballo del cazador, obligándolo a girar. Nayeli apareció a su lado como una sombra. Va a rodear el rancho. Intentará entrar por detrás. No hay puerta trasera, respondió Wade Cutter. Entonces, ¿irá por las ventanas o esperará a que salgamos? Wade Cutter corrió hacia la mesa donde estaba Aiyana. La joven había despertado por el ruido de los disparos. Sus ojos estaban abiertos por el miedo. Nayeli habló rápido en su lengua. Aiyana respondió con una voz apenas audible y volvió a cerrar los ojos. «Pregunta si estás herido», tradujo Nayeli. «Estoy bien». Nayeli asintió. «Dice que debes cuidarte y que gracias por ayudarla». Su voz se suavizó un poco. Nunca había oído a mi hermana llamar a un forastero alguien digno de salvar. En ese momento otro disparo rompió el aire. La ventana del lado oeste explotó hacia adentro. El vidrio estalló y Wade Cutter se lanzó al suelo. Afuera, Silas Rourke se movía buscando nuevos ángulos. Probaba las defensas del rancho como un depredador que estudia a su presa. «¿Cuánta munición tienes?», preguntó Nayeli. «Suficiente para una pelea». «¿Y para una guerra?». Wade Cutter negó con la cabeza. «No». Nayeli respiró hondo. «Entonces debemos terminar esto rápido». Wade Cutter la miró. «¿Tienes un plan?». «Puedo moverme sin que me vea. Puedo alcanzarlo». Wade Cutter negó de inmediato. «Te matará antes de que llegues». Los ojos de Nayeli brillaron con furia. «No soy una mujer indefensa». Hizo una pausa. «Soy una guerrera. Aprendí a moverme como el viento entre la hierba desde niña». «No lo dudo», dijo Wade Cutter. «Pero él espera exactamente eso». Nayeli lo miró fijamente. «Entonces dime, ¿qué propones?». Wade Cutter pensó un momento. Ninguna opción parecía buena. Finalmente habló. «Hagamos que crea que estamos acorralados, que piense que está ganando. Lo dejamos acercarse, y cuando esté lo bastante cerca, atacamos los dos al mismo tiempo». Nayeli lo observó con atención. «¿Confías en mí para luchar contigo?». Wade Cutter encogió ligeramente los hombros. «No tengo muchas alternativas». Algo parecido al respeto cruzó el rostro de Nayeli. Se movió hacia la parte trasera del rancho mientras Wade Cutter regresaba a la puerta. El silencio volvió. Un silencio largo, pesado. Querían que Silas Rourke creyera que estaban asustados, que estaban atrapados. Pasaron varios minutos. Finalmente la voz del cazador volvió a romper el aire. «Se están quedando sin opciones ahí dentro. ¿Qué tal si hacemos un trato? Entréguenme lo que vine a buscar, y los dejaré marcharse». Wade Cutter no respondió. Miraba a través de una grieta en la puerta. Silas Rourke estaba más cerca ahora. Tal vez a 200 yardas. Avanzaba con cautela como un zorro que olfatea una trampa. «Tengo todo el día», gritó el cazador. «Ustedes no. En algún momento necesitarán agua del pozo. En algún momento tendrán que salir». 150 yardas. Wade Cutter podía disparar ahora, pero necesitaba estar seguro. No podía arriesgarse a dejarlo herido y aún más peligroso. El momento se acercaba. Última oportunidad. El caballo de Silas Rourke subió a un pequeño lomo de tierra iluminado por la luz gris del amanecer. «Salgan en paz». No terminó la frase. Nayeli irrumpió por la ventana como un rayo. El vidrio aún caía cuando ya estaba rodando por el suelo, avanzando hacia él con la velocidad de una hoja lanzada. Silas Rourke giró el revólver hacia ella, pero Wade Cutter disparó primero. La bala golpeó el hombro del cazador. El impacto lo hizo girar sobre la silla como si una fuerza invisible lo hubiera empujado. Cuando cayó del caballo, Nayeli ya estaba sobre él. Su cuchillo descendió con precisión brutal. La hoja se hundió en el otro brazo de Silas Rourke.
abriendo un corte tan profundo que el revólver cayó de sus manos al instante. Silas Rourke gritó mientras se arrastraba hacia atrás, dejando un rastro espeso de sangre en la tierra. ¡Detente! ¡No lo mates!, gritó Wade Cutter mientras corría hacia ellos. Nayeli permanecía de pie sobre el cazador, el cuchillo levantado, los músculos tensos, a solo un instante de hundir la hoja. Él nos habría degollado como animales. «Lo sé», respondió Wade Cutter. Respiró hondo. «Pero si muere aquí, en mis tierras, empezarán las preguntas. Vendrá gente». Luego miró a Silas Rourke y apuntó el rifle directo a su frente. «Si vive, se irá humillado, desangrándose, pero vivo, y contará que están bajo mi protección». El cazador escupió sangre. «Tu protección no vale nada». Su sonrisa era amarga. «Estás muerto, ranchero». Luego señaló con la barbilla hacia el rancho. «Los dos lo están, cuando los apaches descubran que escondiste a sus hijas». Wade Cutter acercó aún más el cañón del rifle a su frente. «Dime qué harán». Los ojos de Silas Rourke se abrieron al darse cuenta de algo. El ranchero no sabía. «No tienes idea de lo que hiciste». «Entonces explícamelo», dijo Wade Cutter. El cazador señaló a Nayeli, temblando por la sangre que perdía. «Ella no es solo una guerrera», respiró con dificultad. «Es la heredera al cargo de jefa de guerra». Luego soltó una risa rota. Señaló hacia el interior del rancho. «¿Y tuviste las manos sobre la otra?» «Esa muchacha está prometida al consejo como un vaso espiritual. Sagrada. Intocable». La risa amarga volvió a escapar de su garganta. «¿Y tú la tocaste?» Escupió sangre. «La cosiste como si fuera cualquier mujer». Un frío seco se abrió paso en el pecho de Wade Cutter. El rostro de Nayeli se volvió una máscara completamente inmóvil. «¿700 mato?», continuó Silas Rourke. «Eso enviarán. Quizá más. Rodearán este lugar. Y no se irán hasta juzgarte según su ley». Mostró los dientes manchados de rojo. «Yo lo habría hecho rápido. Ellos no». Wade Cutter dio un paso atrás y bajó ligeramente el rifle. «Sube a tu caballo». El cazador lo miró sorprendido. «Cabálgalo hasta que ya no puedas ver mis tierras. Si regresas, terminaré lo que ella empezó». Silas Rourke se levantó tambaleándose, sosteniendo el hombro destrozado. Caminó con dificultad hasta su caballo y logró montar con esfuerzo. Antes de marcharse, miró una última vez el rancho. «Probablemente ya vienen». Escupió sangre al suelo. «El líder espiritual lo sabrá en cuanto tocaste a la muchacha». Sacudió la cabeza. «Hay cosas que no se pueden deshacer». Golpeó al caballo. El animal arrancó dejando un rastro de gotas rojas sobre la tierra. «Hay cosas que siempre exigen un precio», murmuró antes de desaparecer en el polvo. El silencio volvió. Wade Cutter y Nayeli permanecieron inmóviles viendo cómo el cazador se convertía en un punto lejano. La mañana seguía fría, aunque el sol ya tocaba la arena. Finalmente Nayeli habló con una voz hueca. «Tiene razón», respiró despacio. «Vendrán. Y cuando lleguen, no habrá nada que yo pueda decir para cambiar lo que debe ocurrir». Wade Cutter la miró. «¿Qué debe ocurrir?». Nayeli lo observó como si lo viera por primera vez. «Te pondrán en el centro de 700 mato. Mi padre exigirá saber por qué violaste una ley sagrada. Y tendrás que responder». Hizo una pausa. «Responder por la falta de salvar la vida de mi hermana». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No hubo respuesta. Solo una tensión silenciosa entre ambos. El resto del día transcurrió bajo un silencio pesado. Wade Cutter reforzó la ventana rota con tablas del granero. Sus manos trabajaban casi solas mientras su mente intentaba calcular probabilidades que simplemente no existían. Nayeli permaneció junto a Aiyana, cambiando vendas,
ofreciéndole agua y susurrando palabras suaves en su lengua, palabras que Wade Cutter no entendía, pero reconocía su significado: consuelo, calma, amor. Al caer la tarde, la fiebre de Ayanna empezó a bajar. El color volvió lentamente a su rostro y sus ojos comenzaron a seguir lo que ocurría alrededor con claridad. Cuando Wade Cutter entró con agua fresca, ella habló por primera vez en inglés. Su voz era débil, pero firme. No debiste ayudarnos. Debiste pensar solo en ti. Wade Cutter dejó el cántaro sobre la mesa. Intenté ser egoísta una vez. Su voz era baja. No funcionó. Miró hacia el suelo. Alguien a quien amaba estaba muriendo. Yo estaba demasiado lejos para ayudar. Respiró hondo. Cuando llegué, ya era tarde. Guardó silencio un momento. He cargado con ese peso durante años. No iba a añadir otro. Ayanna lo observó con ojos que parecían mucho más viejos que su rostro joven. Entonces cambiaste un peso por otro. Mi vida por la tuya. Wade Cutter negó levemente. Tal vez no termine así. Ayanna lo miró con tristeza tranquila. Terminará así. No había enojo en su voz, solo certeza. Mi padre sigue las costumbres antiguas. No puede renunciar a ellas. Hacerlo sería abandonar todo lo que nuestro pueblo ha protegido. Nayeli se acercó y puso una mano en el hombro de su hermana. Descansa. Guarda fuerzas. Pero Ayanna continuó hablando. Hay algo que debes saber, Wade Cutter. Algo sobre por qué vendrán tantos. Tu padre es el líder espiritual, dijo Wade Cutter. Ayanna negó lentamente. No lo entiendes. Se incorporó un poco pese a la protesta de Nayeli. No soy solo su hija. Sus ojos brillaron con una gravedad antigua. Soy el vaso elegido, la destinada a conservar el conocimiento sagrado, la que interpretará las señales antiguas para guiar a nuestro pueblo cuando él muera. Wade Cutter parpadeó. Eres como una sacerdotisa. Más que eso. Su voz era suave. Soy el vínculo entre nuestro pueblo y lo que existía antes de nosotros. Bajó la mirada hacia las vendas de su torso. Mi cuerpo es considerado tierra sagrada. Ningún forastero me ha tocado desde que fui marcada a los 7 años. Levantó la vista hacia él. Hasta ahora. Las palabras cayeron sobre Wade Cutter como una sombra pesada. Entonces, cuando cosí tu herida. Ayanna asintió. Cometiste la violación más grave que reconoce nuestra ley. Tus intenciones no importan. La ley no distingue entre herir y ayudar cuando se cruzan los límites sagrados. Nayeli apartó la mirada, los hombros tensos. Intenté detenerlo, murmuró. Le puse el cuchillo en la garganta. Ayanna la miró con ternura. Y aún así lo dejaste ayudarme. Porque sabías que si no lo hacía, yo moriría. Porque elegiste mi vida antes que la ley. Las dos hermanas se miraron en silencio. Entre ellas, quedó suspendido algo pesado, como si ambas entendieran el mismo destino sin necesidad de decirlo. El consejo nos castigará a los dos, dijo Nayeli finalmente, en un susurro firme. Tienen que hacerlo. Bajó la mirada un momento. Si hicieran menos, destruirían todo lo que nuestro pueblo cree. Wade Cutter se levantó y caminó hasta la ventana. Miró el desierto, el mismo lugar que apenas un día antes le había parecido tranquilo, casi amable. ¿Cuánto falta para que lleguen?, preguntó en voz baja. Pasado mañana, respondió Nayeli colocándose a su lado. Respiró hondo. Mi padre sabrá que algo ocurrió. Cuando no regresamos a la hora prevista enviaría exploradores. Miró hacia el horizonte. Ellos ya habrán encontrado los cuerpos de los compañeros de Silas Rourke. Seguirán el rastro, hasta aquí. Su voz estaba llena de una certeza triste. Y cuando lleguen, rodearán este rancho.
Hizo una pausa. Todo guerrero que esté a 3 días de distancia responderá al llamado. Sus ojos permanecieron fijos en el desierto. 700 mato es el mínimo por tradición para una ofensa tan grave. El reflejo de Nayeli en el vidrio parecía el de una mujer que cargaba un destino demasiado pesado. Pero no vienen solo por una hija. Su voz se quebró apenas. Vienen por 2. Respiró con dificultad. Por la futura guía espiritual y por la futura jefa de guerra. Se quedó en silencio un momento. Vendrán más. Cubrirán la tierra como sombras. La noche cayó de nuevo, más espesa que la anterior. Wade Carter tomó la primera guardia mientras las hermanas intentaban descansar. Se sentó en la oscuridad con el rifle sobre las piernas, escuchando la respiración tranquila de Ayanna y los leves movimientos de Nayeli, que velaba a su lado incluso cuando intentaba dormir. Cerca de la medianoche, Nayeli habló desde el otro lado de la habitación. ¿Por qué vives solo aquí? Wade Carter no apartó la vista de la ventana. Parecía más seguro que vivir entre gente. Guardó silencio. Y lo fue. Durante un tiempo. Pensó en los años de soledad que había elegido para sí mismo. Era tranquilo. Luego sonrió con amargura. Ahora me pregunto si tranquilo no era solo otra forma de decir vacío. Nayeli permaneció callada unos segundos. Cuando vengan, podrías huir. Su voz sonaba seria. Montar tu caballo y marcharte antes de que lleguen. No te seguirían. Su asunto es con nosotras. Wade Carter se acomodó en la silla. ¿Eso es lo que quieres que haga? Nayeli negó lentamente. Lo que yo quiera no importa. Lo que debe suceder, sucederá. Wade Carter respiró despacio. Entonces me quedaré. Alzó ligeramente una ceja. Supongo que ya llegué hasta aquí. Así que será mejor ver cómo termina. Nayeli lo miró fijamente. Morirás por nosotras. ¿Lo entiendes? Wade Carter encogió los hombros. Tal vez. O tal vez pase algo que ninguno de nosotros puede imaginar. Nayeli se acercó y se sentó frente a él. En la penumbra apenas se distinguían sus rasgos. Eres muy valiente, o muy necio. Wade Carter soltó una pequeña risa. Me han llamado ambas cosas. Nunca supe cuál era verdad. Nayeli bajó la mirada. Mi hermana tiene razón en algo. Debiste ser egoísta. Los hombres egoístas sobreviven. Wade Carter negó con calma. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. Ella lo observó largo rato. Cuando mi padre llegue, preguntará por qué hiciste esto. ¿Qué le dirás? Wade Carter respondió sin dudar. La verdad. Que vi a alguien muriendo, y no pude seguir mi camino. Nayeli suspiró. Eso no bastará. Es lo único que tengo. La madrugada llegó lentamente. Wade Carter estaba en la ventana del este cuando la luz gris empezó a extenderse sobre el desierto. El paisaje parecía vacío, pero ahora ese vacío se sentía falso, como si el desierto estuviera esperando algo. Detrás de él, Ayanna murmuró entre sueños. Pronto llegarán. Abrió los ojos lentamente. Mi padre sigue patrones. Cuando no regresamos, enviará exploradores. Habrán encontrado los cuerpos ayer. Seguirán el rastro hasta aquí. Wade Carter la miró. ¿Cuánto tardan en reunir a tantos guerreros? Ayanna negó suavemente. No necesitan reunirse. Sus ojos lo buscaron con una ternura triste. El consejo se reúne por ciclos. Cuando partimos, más de 500 ya estaban reunidos para las deliberaciones de la temporada. Respiró con dificultad. Mi padre habrá enviado palabra a todos los campamentos cercanos. Cabalgarán toda la noche. Wade Carter volvió la vista hacia el horizonte, y entonces lo sintió. Ese peso en el aire, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Al principio no vio nada. Luego apareció el primero. Un jinete en la cresta lejana,
Después otro. Y luego 10 más. «Ya vienen», murmuró Wade Cotter. Su voz apenas fue un susurro. Nayeli apareció a su lado y contuvo la respiración. La cresta del horizonte empezó a llenarse de jinetes. Luego la línea se rompió. Descendían por las colinas como una inundación. Cientos de guerreros montados. Los caballos estaban pintados con símbolos ceremoniales y las armas reflejaban la primera luz del amanecer. Avanzaban en perfecta formación, con una disciplina que hablaba de tradición y de propósito. 700 mato, quizá más. Exactamente como Nayeli había dicho, exactamente como exigían las leyes antiguas. Y todos venían hacia el rancho de Wade Cotter. Avanzaban en silencio, un silencio más aterrador que cualquier grito de guerra. Los mato formaron círculos alrededor del rancho, uno tras otro, con una precisión casi militar. Nadie se lanzó al ataque, nadie gritó amenazas, simplemente tomaron posición. Y esperaron. Era como ver un muro vivo cerrarse alrededor de la casa, en todas direcciones. Por primera vez en su vida, Wade Cotter se sintió pequeño, muy pequeño. Lo que ayer era su hogar firme y honesto, ahora parecía un simple juguete perdido en medio de un océano de guerreros. Sus cercas, sus muros, todo lo que Wade Cotter había levantado con sus propias manos, parecía no valer nada frente a aquella fuerza antigua que ahora rodeaba su hogar. De entre los círculos de guerreros, un solo jinete avanzó hacia el rancho. Era un hombre mayor que los demás. Su cabello, casi plateado, caía sobre los hombros. La piel endurecida por el sol y el viento hablaba de muchos años de decisiones difíciles. No llevaba pintura de guerra ni mostraba armas, pero la autoridad que emanaba pesaba más que cualquier lanza. «Mi padre», susurró Nayeli. El anciano detuvo su caballo a unos 10 metros de la puerta. Cuando habló, su voz no fue fuerte, pero cada palabra vibró en el aire como si el propio desierto escuchara. «Soy Chaska, guardián de los caminos antiguos, protector de la senda sagrada. He venido por mis hijas». Wade Cotter abrió la puerta lentamente, manteniendo las manos visibles y vacías. «Las dos están vivas». Chaska lo observó de arriba abajo, como si estuviera leyendo una historia escrita en su rostro. «Tú eres el hombre llamado Wade Cotter. Vives solo en estas tierras». Hizo una pausa breve. «No molestas a nadie». Sus ojos se estrecharon levemente. «Hasta ayer». Wade Cotter sostuvo su mirada. «Ayer encontré a 2 mujeres muriendo en el desierto». Respiró con calma. «Y toqué a la que consideran sagrada». Chaska asintió lentamente. «Pusiste tus manos sobre un cuerpo que no ha sido tocado por ningún forastero desde su infancia. Violaste la ley más antigua de nuestro pueblo». No había rabia en su voz, solo hechos. Palabras pronunciadas con una solemnidad que pesaba más que cualquier acusación. Nayeli salió del rancho y se colocó junto a Wade Cotter. Varios mato tensaron los músculos, manos acercándose a sus armas. Pero Chaska levantó una sola mano. Todos se detuvieron al instante. «Padre». La voz de Nayeli tembló apenas. «Él salvó la vida de Aiyana. Sin él». «Lo sé», interrumpió Chaska con calma. Una sombra de ternura cruzó su rostro cuando miró a su hija. «Sé lo que ocurrió». Luego añadió con gravedad. «Y también sé lo que debe ocurrir ahora». En ese momento Aiyana apareció en el marco de la puerta. Estaba débil, pero de pie. Cuando los guerreros la vieron viva, un murmullo recorrió las filas como viento sobre la hierba. Un sonido de sorpresa, de alivio y también de respeto. Chaska levantó ligeramente la voz. «La ley es clara. Un forastero que toca a un vaso sagrado debe enfrentar juicio». Hizo una pausa larga. «El consejo decidirá si ese toque fue malicia o misericordia». El silencio se volvió pesado. «Pero en cualquier caso»,
Debe haber una cuenta. Wade Carter tragó saliva. Trajiste 700 guerreros para juzgar a un solo hombre. Un leve brillo cruzó los ojos del anciano. Casi una sonrisa. Pero no del todo. Trajimos 700 mato porque la ley lo exige. Extendió el brazo señalando el inmenso círculo que rodeaba el rancho, cuando un vaso sagrado es vulnerado. Mostramos al mundo que nuestras tradiciones siguen vivas, que nuestras hijas merecen protección. Sus ojos volvieron a fijarse en Wade Carter. Esto no es solo un juicio. Es una demostración. Una prueba de que seguimos siendo lo suficientemente fuertes para cumplir nuestras leyes. Hizo una pausa. Incluso cuando esas leyes no nos traen alegría. Wade Carter sintió la garganta seca. ¿Y si me niego? Chaska no levantó la voz. De hecho, su tono fue casi amable. Entonces nos quedaremos aquí. El círculo no se romperá. Nadie entrará. Nadie saldrá. Miró el rancho con calma infinita. Tarde o temprano la sed, el hambre o el tiempo te obligarán a aceptar. Luego añadió suavemente: no hay escape. Solo la elección de cómo enfrentar lo que ya ha comenzado. Wade Carter miró alrededor. Vio rostros jóvenes con hambre de gloria. Otros, marcados por años de guerra. También mujeres cuyos ojos parecían mirar más allá de él. Como si vieran no al hombre, sino su destino. Todos esperaban su respuesta. Finalmente habló. ¿Qué ocurrirá si voy con ustedes? Chaska respondió con serenidad. Te presentarás ante el consejo. Dirás la verdad. Los ancianos deliberarán. Respiró profundamente. Y decidirán si tu falta exige tu muerte, o si existe otra forma de equilibrar la balanza. Wade Carter frunció el ceño. ¿Qué otra forma? El anciano negó lentamente. Eso no me corresponde decir. La sabiduría pertenece al consejo. Yo solo sirvo. Ayanna dio un paso adelante, tambaleándose pero decidida. Padre. Él actuó con honor. Sin su ayuda ahora sería huesos blanqueados en el desierto. Chaska la miró con ternura. Lo sé, hija. Por un instante su dureza desapareció. Pero solo por un instante. El honor no borra la violación. Tae, la ley existe por razones más profundas que una sola vida. Luego volvió a mirar a Wade Carter. Vendrás por tu voluntad. ¿O tendremos que llevarte? El sol ya quemaba con fuerza. El sudor corría por la espalda de Wade Carter. Su rifle estaba dentro de la casa, cargado, listo. ¿Pero qué podía hacer un rifle contra 700 mato? Además, en lo más profundo de su pecho, Wade Carter sabía algo. Aquella gente no había venido por odio. Habían venido porque amaban a sus hijas lo suficiente como para movilizar un ejército. Porque sus leyes eran más antiguas que su propio país. Ese tipo de amor, incluso cuando estaba torcido por la tradición, merecía algo más que balas. Wade Carter inhaló lentamente. Iré. Nayeli le agarró el brazo con fuerza. No tienes que hacerlo. Wade Carter negó suavemente. ¿Sí? Sí tengo. Miró a Nayeli, luego a Ayanna, y finalmente a Chaska. Ayer tomé una decisión. Ahora tengo que descubrir cuánto cuesta. Chaska asintió lentamente. Eso es valentía. Y contará cuando llegue el juicio. 4 matos se acercaron. No lo ataron. No lo empujaron. Pero su presencia dejaba claro que no había vuelta atrás. Lo condujeron hacia el centro del enorme círculo. Las filas de guerreros se abrieron, formando un pasillo entre cuerpos inmóviles. En el corazón de la formación había un espacio vacío. Solo arena. Y sol. Allí lo esperaban los ancianos. 5 figuras con rostros marcados por más estaciones de las que Wade Carter podía imaginar. Y junto a ellos, el estómago de Wade Carter se encogió. Un poste de madera clavado profundamente en la tierra. De él colgaban cuerdas.
no para colgar a un hombre, sino para atarlo, para inmovilizarlo mientras se pronunciaba la sentencia. Los Mato colocaron a Wade Cutter frente al poste. Los círculos de guerreros se cerraron a su alrededor, hasta que quedó rodeado por 700 miradas. Chaska se colocó junto a los ancianos, con el rostro tan sereno que parecía esculpido en piedra. Ayanna y Nayeli fueron llevadas al frente y colocadas frente a Wade Cutter, al otro lado del espacio abierto. Ambas lo miraban con una mezcla dolorosa de gratitud y tristeza. Una anciana dio un paso al frente. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, pero sus ojos ardían como brasas que nunca se apagan. Cuando habló, su voz llegó hasta el último Mato del círculo. Nos hemos reunido para juzgar la violación de una ley sagrada. Hizo una pausa. Un forastero ha tocado el vaso sagrado. La sangre se ha mezclado con sangre. El límite ha sido cruzado. El silencio se volvió denso entre todos, como el aire que precede a una tormenta. La anciana fijó su mirada en el hombre del centro. Wade Cutter, ahora hablarás con verdad. Dinos por qué cometiste este crimen. Wade Cutter estaba en medio del círculo, rodeado por 700 Mato. Sentía el peso de cada mirada sobre su piel. El sol caía sin piedad sobre su cabeza y el sudor corría por su rostro mezclándose con el polvo. Cuando habló, su voz fue firme, aunque por dentro el miedo se moviera como una serpiente. Las encontré en el desierto. Respiró despacio. Una estaba desangrándose. La otra intentaba salvarla con nada más que su valor y un cuchillo. Alzó la mirada hacia la anciana. Les ofrecí agua. Les ofrecí ayuda. Y cuando eso no fue suficiente, las llevé a mi rancho. Cerré la herida que habría matado a Ayanna. La anciana inclinó ligeramente la cabeza. ¿Sabías que eran apaches? No era realmente una pregunta. Wade Cutter respondió sin vacilar. Sabía que alguien estaba muriendo. Eso era lo único que importaba. ¿Te dijeron quiénes eran? ¿Qué representaban? ¿No? Hasta después. Cuando lo supe, ya era tarde. La decisión estaba tomada. Otro de los ancianos avanzó. Era un hombre cubierto de cicatrices, marcas antiguas que cruzaban su pecho y brazos como historias escritas sobre la piel. Pudiste dejarlas allí. Pudiste seguir tu camino. ¿Por qué no lo hiciste, Wade Cutter? El hombre dudó un instante. Buscaba palabras que pudieran tender un puente entre su mundo y el de ellos. Hace años, dijo finalmente. Alguien que amaba murió mientras yo estaba demasiado lejos para ayudar. Bajó la mirada un momento. Cargo con ese recuerdo todos los días. Y cuando vi a Ayanna desangrándose sobre la arena, respiró con dificultad. Volví a ver ese momento. Ese instante en que no hacer nada se convierte en algo que nunca puedes olvidar. El anciano de las cicatrices frunció el ceño. Entonces no fue misericordia. Fue culpa. Wade Cutter asintió lentamente. Tal vez empezó así. Pero cuando limpié su herida, cuando cosí su piel, alzó la mirada hacia Ayanna. Dejó de ser sobre mí. Se trataba de ella, de no permitir que otra vida se apagara cuando yo podía impedirlo. Entonces Chaska habló. Su voz era tranquila, profunda. Hablas de poder, pero no tenías poder. Eras un solo hombre, y tu decisión trajo a 700 Mato hasta tu puerta. Lo observó con atención. ¿Dónde está el poder en eso? Wade Cutter respondió sin apartar la mirada. El poder estaba en elegir, en decidir que su vida valía más que la mía. Un murmullo recorrió el círculo como viento sobre hierba seca. Los ancianos comenzaron a deliberar en voz baja en su lengua ancestral. Wade Cutter no entendía las palabras, pero veía los gestos. Algunos rostros se endurecían, otros mostraban duda. Finalmente la anciana levantó la mano. El silencio volvió.
Wade Carter, has hablado con verdad. Eso lo reconocemos. Señaló hacia Ayanna, que permanecía firme aunque pálida. Pero la verdad no borra la violación. La ley que protege a los vasos sagrados existe por razones profundas. Garantiza que permanezcan intactos, libres de la mancha del mundo exterior. Son canales puros de la sabiduría que guía a nuestro pueblo. Su mirada se volvió más dura. Cuando la tocaste, rompiste esa protección. Wade Carter inclinó la cabeza. Lo entiendo. La anciana lo miró fijamente. ¿De verdad entiendes lo que nos has quitado? Su voz se volvió afilada. Ella debía entrar en la siguiente etapa de su formación sin mancha, sin contacto con los de fuera. Señaló la venda que cubría el torso de Ayanna. Ahora lleva la marca de tus manos sobre su carne. La cicatriz que creaste permanecerá. Cada vez que se presente ante el consejo. Cada vez que invoque a los ancestros. Esa cicatriz recordará a todos que el límite sagrado fue cruzado. Ayanna dio un paso adelante, tambaleándose. Un guerrero intentó detenerla. Esa cicatriz también me recuerda que sigo viva. Su voz era débil, pero clara. Sin él no habría vaso sagrado. Solo huesos y arena. Silencio, hija. Dijo Chaska con voz suave pero imposible de desobedecer. Este juicio no te pertenece. Los ancianos volvieron a discutir. Esta vez con más tensión. Wade Carter alcanzaba a oír fragmentos sueltos. Tonos que oscilaban entre furia y compasión. El anciano de las cicatrices defendía una postura. La mujer mayor, otra. Chaska escuchaba en silencio. Su rostro parecía una piedra entre dos ríos que chocaban. Finalmente, las voces se apagaron. Habían llegado a una decisión. El aire mismo pareció detenerse. Ni el viento se atrevía a moverse. La anciana miró nuevamente a Wade Carter. Su voz estaba cargada con el peso de muchas generaciones. El consejo ha deliberado. Tu falta ha sido reconocida. Tus motivos han sido comprendidos. Hizo una pausa larga. El silencio se volvió casi físico, pero comprender no elimina las consecuencias. Ahora se abren dos caminos ante ti. La voz de la anciana se mantuvo firme mientras el silencio del desierto caía sobre todos. El primero es el camino tradicional. Señaló el poste de madera que estaba clavado en el centro de la arena. Serás atado allí. El padre del vaso sagrado dictará sentencia con su propia mano. Hizo una pausa breve, rápida, final, absoluta. El corazón de Wade Carter se encogió dentro del pecho. La garganta se le secó como si el sol le hubiese robado toda el agua del cuerpo. ¿Y el segundo camino? Preguntó casi en un susurro. La anciana lo observó con ojos que parecían mirar más allá de su carne. El segundo camino no ha sido recorrido en 3 generaciones. Es el camino del hermano de sangre. El murmullo entre los matos se levantó como una brisa leve. El camino del forastero que demuestra ser digno de permanecer entre nosotros. No como huésped, sino como uno de los nuestros. Wade Carter frunció el ceño. ¿Y cómo se demuestra eso? El anciano cubierto de cicatrices fue quien respondió. A través de la prueba. A través del sacrificio. Demostrando quién eres cuando todo lo que conoces está en peligro. Levantó el brazo señalando el inmenso círculo de guerreros. No vinimos solo a juzgarte. Vinimos porque la amenaza sigue a nuestras hijas. Sus ojos se endurecieron. El cazador que alejaste volverá. Hombres como él siempre regresan. Las palabras golpearon a Wade Carter como agua helada. Silas Rourke estaba regresando, y no vendría solo. Entonces habló Chaska, con el ceño fruncido. Nuestros exploradores vigilan los caminos. Han visto un grupo de 12 hombres acercándose desde el este. Cazadores de recompensas. Mercenarios atraídos por el precio de los cabellos apaches. Respiró despacio. Creen que pueden atacar rápido.
tomar lo que quieren y desaparecer antes de que reaccionemos. Sus ojos se estrecharon. No saben que ya estamos aquí. La comprensión llegó de golpe a Wade Cotter. Nos usaron como cebo, murmuró. Miró el mar de guerreros. No reunieron 700 matos solo para juzgarme. Los reunieron para proteger a sus hijas del ataque que sabían que vendría. Chaska sostuvo su mirada. Nosotros no jugamos con la vida de nuestros hijos. La anciana intervino con un brillo duro en los ojos. Pero tampoco ignoramos una oportunidad cuando aparece. Luego señaló a Wade Cotter. Ya elegiste una vez proteger a nuestras hijas. Ahora elegirás de nuevo. Su voz se volvió más fuerte. Ponte de pie junto a nosotros. Lucha contra los hombres que vienen por sangre. Lucha como lucha un hermano, Apple. Demuestra que tus manos tocaron carne sagrada para dar vida. Y no para profanarla. Wade Cotter tragó saliva. ¿Y si me niego? La anciana señaló nuevamente el poste. Entonces recibirás el juicio tradicional. La cuerda. La hoja. Los mato permanecían inmóviles alrededor. Pero si luchas y sobrevives. Su mirada se suavizó apenas. Recibirás algo que ningún forastero ha recibido en generaciones. Un lugar entre nosotros. No como invitado, sino como familia. Wade Cotter miró a Nayeli, luego a Aiyana. Ambas lo observaban con una mezcla que no supo descifrar. Tal vez esperanza, tal vez resignación. Quizá ambas cosas al mismo tiempo. Luego giró la vista hacia el horizonte. En la distancia, una nube de polvo se levantaba lentamente. Silas Rourke y sus hombres cabalgaban hacia lo que creían una presa fácil. No sabían que avanzaban directo hacia 700 mato esperando. ¿Cuánto falta?, preguntó Wade Cotter. 1 hora, respondió Chaska. Luego lo miró fijamente. ¿Lucharás con nosotros? Wade Cotter pensó en su rancho, en los años de silencio que había confundido con paz. Pensó en la respiración tranquila de Aiyana cuando la fiebre cedió, en Nayeli, que había defendido a su hermana con todo lo que tenía, en un pueblo capaz de reunir un ejército solo para proteger a sus hijas. Respiró profundo. Díganme dónde me necesitan. Lo colocaron en el flanco occidental del círculo, donde la tierra se elevaba un poco y permitía ver mejor la llegada del enemigo. 50 mato estaban con él, los rostros pintados para la guerra, las lanzas listas. Nadie le habló, pero tampoco lo rechazaron. Wade Cotter estaba allí, uno más entre los cuerpos que formaban la muralla viva entre el peligro y las hijas que debían protegerse en el centro. Nayeli apareció a su lado. Revisó su rifle con la facilidad de alguien acostumbrado a las armas y a la muerte. ¿Sabes usar esto en combate real? Lo suficiente, respondió Wade Cotter. Nayeli negó ligeramente. Lo suficiente, te mata. Le devolvió el arma. Cuando lleguen, no apuntes al pecho. Apunta al caballo. Un hombre en el suelo es lento, más fácil de rodear. Se inclinó un poco hacia él. Y no desperdicies balas en actos heroicos. Cada disparo debe valer. Wade Cotter la miró con respeto silencioso. ¿Ya has vivido algo así? Nayeli asintió. Su rostro no mostró emoción. En ese momento el viento cambió. El olor del polvo se mezcló con el del metal y la pólvora. La guerra estaba a minutos de comenzar. Nayeli murmuró mirando el horizonte. Hombres como Silas Rourke siempre creen que pueden tomar lo que no les pertenece. La mandíbula de Nayeli se endureció. Pero siempre terminan aprendiendo la verdad. Miró hacia el horizonte. Solo que hoy la aprenderán demasiado tarde. La nube de polvo crecía en la distancia, transformándose lentamente en figuras. 12 jinetes. Exactamente como habían advertido los exploradores. Silas Rourke cabalgaba al frente. Llevaba el hombro vendado, pero su mano libre descansaba sobre el revólver, lista para matar. Los hombres que lo seguían eran duros,
de esos que viven del precio de la sangre ajena. Mercenarios acostumbrados a cazar hombres como si fueran animales. Vieron primero el rancho, tal como lo esperaban. Pero cuando distinguieron los círculos de mato que rodeaban la tierra, sus caballos comenzaron a frenar. Una inquietud recorrió la fila. Silas Rourke abrió la boca para gritar algo, pero no llegó a terminar. Desde el centro del círculo, la voz de Chaska se alzó. No gritó. No lo necesitaba. Han venido buscando la muerte. El viento llevó sus palabras por todo el desierto. Y nosotros estamos aquí para ofrecérsela. Se hizo un silencio pesado. Den la vuelta ahora, y vivirán para ver el amanecer. Sus ojos brillaron con calma antigua. Avancen. Y les mostraremos por qué nuestro pueblo ha sobrevivido a todos los que intentaron borrarnos. El rostro de Silas Rourke se torció entre rabia y miedo. ¡Lo sabían!, gritó. ¡Sabían que vendríamos! Chaska respondió con la misma serenidad. Sabíamos que hombres como tú siempre regresan, y nos preparamos para recibirlos. Uno de los mercenarios, valiente o estúpido, levantó su rifle. Disparó. El estruendo retumbó por todo el desierto. La bala levantó polvo lejos de cualquier guerrero. Y entonces, el mundo estalló. El círculo exterior de los matos respondió como una sola criatura. Una lluvia de flechas cruzó el aire con precisión mortal. 3 caballos cayeron al instante. Sus jinetes rodaron por la arena. Una segunda oleada de flechas siguió, golpeando al grupo de mercenarios que ahora miraban en todas direcciones, sin saber dónde estaba el peligro. Silas Rourke gritaba órdenes, pero el miedo ya había roto la formación. El círculo apache se cerró como una trampa antigua. Los mercenarios intentaron escapar. No había salida. Wade Carter disparó desde su posición. Apuntó al caballo, tal como Nayeli le había enseñado. El animal cayó. El jinete salió despedido y fue rodeado al instante por guerreros que lo desarmaron con una velocidad brutal. Otro mercenario intentó atravesar la línea. Manos surgieron entre los guerreros. Lo arrancaron de la montura. Su grito desapareció bajo el estruendo de los cascos. Silas Rourke, viendo el desastre, espolió su caballo hacia el rancho. Tal vez pensaba refugiarse allí, pero los matos se movían como agua entre piedras. Cada salida fue cerrada. El caballo se encabritó, asustado por el movimiento perfecto de los guerreros. Y entonces, Silas Rourke miró hacia el flanco occidental. Sus ojos se cruzaron con los de Wade Carter. Lo reconoció al instante. El odio deformó su rostro. «¡Estás con ellos!». Wade Carter no apartó la mirada. «Estoy con la gente que intentaste asesinar». Silas Rourke desenfundó el revólver. Pero Nayeli fue más rápida. Su cuchillo voló como un rayo. La hoja se hundió en el brazo del cazador. El revólver cayó a la arena. Silas Rourke gritó mientras su caballo se desbocaba. Los guerreros saltaron sobre él. No para matarlo, para capturarlo. Lo arrancaron de la silla, le torcieron los brazos y lo ataron con la misma precisión con la que habían derribado a los demás. Todo terminó en minutos. 12 hombres habían entrado en el círculo. 5 estaban heridos, sus caballos muertos a su lado. 7 estaban de rodillas, atados, rodeados por guerreros que los miraban con una calma helada. Ni un solo mato había sido herido. Ni una bala había encontrado su blanco. Chaska caminó entre los prisioneros. Observó cada rostro. Finalmente se detuvo frente a Silas Rourke. «Viniste por mis hijas. Creíste que eran débiles, que eran presas fáciles». Su voz llevaba el peso de muchas generaciones. Extendió el brazo señalando el mar de guerreros. «Pero encontraste lo mismo que todos los enemigos de mi pueblo. Encontraste que protegemos a los nuestros, con una fuerza que no se rompe, y que no perdonamos a quienes cazan a nuestros hijos». Silas Rourke escupió sangre a sus pies. «Los colgarán por esto». Su voz estaba llena de odio. Chaska no respondió. El viento arrastró el polvo rojo entre ellos.
El silencio que siguió fue más pesado que cualquier amenaza. La guerra había terminado. Pero el juicio aún no. Uno de los mercenarios murmuró temblando: «Matarán ciudadanos americanos». Chaska lo miró con rostro de piedra. El ejército encontrará 12 hombres que atacaron una reunión pacífica y que fueron derrotados. Sus ojos se volvieron fríos. Sus cuerpos serán el mensaje. Quien case a nuestro pueblo recibirá la misma recompensa. En ese momento Wade Cutter dio un paso adelante. «Esperen». Todos los ojos se volvieron hacia él. Chaska lo miró sin emoción. «Habla». Wade Cutter respiró profundo. «No se conviertan en lo que ellos creen que son». Miró a Silas Rourke y luego a los otros prisioneros. «Si los ejecutan, confirmarán cada mentira que han contado sobre ustedes». El silencio cayó sobre el círculo. «Pero si los dejan vivir», continuó con calma, «demostrarán algo más difícil: que la misericordia no es debilidad y que la justicia no siempre necesita sangre». Los ancianos comenzaron a deliberar. El anciano cubierto de cicatrices habló con dureza, exigiendo castigo. Pero la anciana, la voz más antigua de sabiduría, escuchó a Wade Cutter con atención profunda, como si pesara cada palabra. Finalmente levantó la mirada. «Has luchado junto a nosotros. Has demostrado valor y respeto». La voz de la anciana se alzó con calma sobre el círculo de mato. «Pero ahora nos pides compasión hacia hombres que jamás nos la mostrarían». Wade Cutter sostuvo su mirada. «Les pido que sean mejores que ellos». Hizo una pausa. «Que su ley sea un escudo, no una venganza». Chaska permaneció largo rato en silencio. Sus ojos no se apartaban del forastero. Finalmente asintió lentamente. «Quítenles las armas». Los guerreros se movieron al instante. «Desnúdenlos de todo, excepto agua». Su voz se volvió dura. «Envíenlos hacia el este». «¿A pie?». Luego miró directamente a Silas Rourke. Sus ojos eran fríos como acero. «¿Y si regresan?». «La misericordia no se repetirá». Los mato obedecieron. Los mercenarios protestaron, maldijeron, intentaron resistirse, pero fueron arrastrados fuera del círculo. Cuando Silas Rourke pasó junto a Wade Cutter, lo miró con odio. «Cometiste un error, ranchero». Escupió al suelo. «Elegiste el lado equivocado». Wade Cutter respondió con calma. «No, por fin elegí el correcto». Los 12 hombres se alejaron caminando bajo el sol del desierto. Sus siluetas se fueron haciendo cada vez más pequeñas hasta desaparecer en el horizonte. Entonces, Chaska se acercó. Colocó una mano firme sobre el hombro de Wade Cutter. «Has superado la primera prueba». Sus ojos se volvieron graves. «Ahora llega la segunda. La elección que definirá todo». El círculo de guerreros permanecía firme mientras el sol subía hacia lo alto del cielo. Wade Cutter volvió a colocarse frente a los ancianos. Pero ahora el peso sobre sus hombros era distinto. Ya no era culpa. Era algo más profundo. Algo parecido a pertenecer. La anciana dio un paso adelante. El murmullo de cientos de voces desapareció como el viento al caer la noche. «Wade Cutter, has luchado junto a nosotros. Mostraste misericordia cuando otros pedían sangre». Sus ojos brillaban con respeto. «Demostraste que tus manos tocaron carne sagrada para preservar la vida, no para profanarla». Hizo una pausa para que todos escucharan. El consejo ha tomado su decisión. El corazón de Wade Cutter golpeó fuerte dentro de su pecho, aunque su rostro permaneció tranquilo. La anciana continuó. «Lo hecho no puede deshacerse». Señaló a Aiyana, que permanecía de pie con el color regresando a sus mejillas. «El vaso sagrado lleva tu marca. La ley fue quebrada. Pero la ley existe para proteger la vida, no para castigar a quien la defiende». Miró nuevamente a la joven.
Ella vive porque elegiste su vida por encima de tu propia seguridad. Y esa elección tiene un valor mayor que la ofensa. Entonces Chaska se colocó junto a la anciana. Su voz fue solemne, casi ceremonial. Existe un camino antiguo, olvidado por muchos, pero nunca perdido. Miró fijamente a Wade Carter. Podemos nombrarte hermano de sangre. No por nacimiento, sino por el vínculo que creaste al poner la vida de nuestra hija por encima de la tuya. Wade Carter frunció ligeramente el ceño. ¿Qué significa eso exactamente? Chaska respondió. Significa que siempre tendrás un lugar junto a nuestros fuegos, que nuestros guerreros acudirán si alguna vez pides ayuda, que la frontera entre forastero y familia ha desaparecido. Luego añadió con gravedad. Pero también significa responsabilidad. Deberás aprender nuestras costumbres, respetar nuestras leyes y servir como puente entre tu gente y la nuestra cuando surjan conflictos. Wade Carter lo miró con atención. ¿Y si acepto? Chaska asintió. Entonces dejarás de ser el hombre que rompió la ley sagrada, y te convertirás en aquel que salvó a una hija, y ganó su lugar entre nosotros con valor y compasión. La anciana habló una vez más. Sus ojos brillaban con aprobación. Serás una prueba viviente de que los forasteros pueden ser algo más que enemigos, que la comprensión todavía es posible, incluso entre mundos separados. El silencio que siguió ya no era de juicio, era respeto. Por primera vez, Wade Carter sintió que el viento del desierto ya no le pertenecía solo a él. También pertenecía a la gente que ahora lo rodeaba. Miró alrededor. 700 mato, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, todos observándolo en silencio. No había odio en sus miradas, solo expectativa. Entonces miró a Nayeli, luego a Aiyana. Las dos hermanas estaban juntas, igual que aquel primer día en el desierto. Dos vidas que seguían respirando porque él no había sido capaz de seguir cabalgando. Wade Carter respiró profundo. Acepto. Un murmullo recorrió el círculo. No era celebración, era reconocimiento. Las voces de los matos se unieron en un sonido profundo, antiguo, como el viento que anuncia una tormenta. Chaska dio un paso adelante. Tomó el antebrazo de Wade Carter en el saludo de los iguales. Luego los guerreros comenzaron a acercarse uno por uno. Cada uno repitió el mismo gesto. Un apretón firme. Una aceptación silenciosa. Wade Carter ya no era un extraño. Aiyana fue la última en acercarse. Caminó despacio, aún débil, pero sostenida por su propia voluntad. Tomó las manos de Wade Carter entre las suyas. Luego habló con voz firme para que todos la escucharan. Aiyana sostuvo las manos de Wade Carter con suavidad, pero con firmeza. Su voz, aunque aún débil, se elevó clara para que todos la escucharan. Me diste vida cuando la muerte ya me estaba reclamando. El viento del desierto movía lentamente su cabello mientras hablaba. Llevaré tu marca como un recordatorio. Miró las vendas sobre su pecho. Un recordatorio de que las fronteras existen para proteger, no para encerrar. Sus ojos se encontraron con los de Wade Carter, y de que, a veces, el acto más grande de fe es extender la mano a un desconocido. A su lado, Nayeli dio un paso al frente. Por primera vez desde que lo había conocido. Sonrió. Una sonrisa breve, pero sincera. Eres increíblemente terco, Wade Carter. Sacudió la cabeza con una mezcla de respeto y cansancio. Pero esa terquedad salvó a mi hermana. Apoyó una mano sobre el mango de su cuchillo. Por eso tienes mi gratitud. Sus ojos brillaron con orgullo, guerrero. Y también mi espada, si alguna vez la necesitas. El sol comenzó a caer lentamente sobre el desierto. Los círculos de mato empezaron a disolverse. Los guerreros montaron sus caballos y emprendieron el regreso hacia sus territorios. No se marchaban con prisa, tampoco con derrota.
Se iban con la serenidad de quienes habían cumplido su deber. Las hijas estaban a salvo. El enemigo había sido dispersado. La justicia había sido restaurada, no mediante venganza, sino mediante protección. Cuando la mayoría de los guerreros ya se había alejado, Chaska permaneció junto a Wade Carter. Ambos miraban el horizonte. El polvo del desierto se tragaba las últimas siluetas de los jinetes. El anciano habló con voz reflexiva. La quietud que buscabas en esta tierra. Hizo una pausa. Ya no existe. Miró al hombre a su lado. Ahora eres conocido entre nosotros. Otros escucharán tu historia. Tu vida no volverá a ser la misma. Wade Carter esbozó una pequeña sonrisa. Diferente no siempre significa peor. Chaska asintió lentamente. No. No siempre. Luego lo miró con una mezcla de respeto y sabiduría. Serás bienvenido en nuestras tierras. Pero sospecho que permanecerás aquí, señaló el rancho, donde trabajaste con tus propias manos. Este es tu hogar. Wade Carter observó la casa, la cerca, la tierra seca. Sí, lo es. Chaska volvió a estrechar su antebrazo. Entonces, haz de este lugar un buen hogar, Nuni, con muros firmes y puertas abiertas. Su voz se volvió grave. Un sitio donde cualquier alma perdida sepa que puede encontrar ayuda. Se quedó un momento en silencio. Luego añadió: esa es la responsabilidad de un hermano de sangre. Ser la mano extendida. El puente entre mundos. La prueba viviente de que la misericordia no es debilidad. Después de esas palabras, Chaska partió para reunirse con sus hijas sobre la cima del risco, y Wade Carter quedó solo frente a su rancho. El silencio del desierto regresó, pero ya no era el mismo. La ventana rota seguía allí. La cerca necesitaba reparación. Las huellas del conflicto todavía marcaban la tierra. Nada parecía haber cambiado. Y sin embargo, todo había cambiado. Había encontrado a dos mujeres agonizando en la arena. Podría haber seguido su camino, pero eligió detenerse. Esa elección había traído a 700 guerreros hasta su puerta. Había puesto su vida frente a un juicio. Y aún así, le había dado algo que nunca supo que le faltaba: propósito, conexión, pertenencia. Wade Carter comprendió algo entonces. El aislamiento no era seguridad, era solo otra forma de morir, más lenta, más silenciosa. Tomó sus herramientas y caminó hacia la cerca. El trabajo era el mismo de siempre, pero el hombre que lo hacía ya no era el mismo. Ya no era solo un ranchero perdido en el desierto. Era un hermano de sangre, un puente entre mundos. Un hombre que había aprendido que, a veces, el mayor riesgo es también el único camino hacia la redención. El sol descendía lentamente. La tierra se teñía de rojo y oro. Las sombras se alargaban sobre aquel lugar que había sido escenario de juicio y de misericordia. Mientras sus manos reparaban la madera rota, Wade Carter sabía que siempre recordaría aquel día. El día en que eligió la vida por encima de la ley. Algunas deudas se pagan con oro, otras con gratitud. Pero hay deudas que solo se miden por la persona en la que uno se convierte después de elegir entre la seguridad y la salvación. Wade Carter